Durante esta semana hemos estudiado unos temas bastante significativos. Hemos entendido que la Biblia ha sido escrita en diferentes idiomas, que también hay diferentes contextos, que cada versículo está conectado con un capítulo. Es importante que comprendamos el contexto en el cual fue escrito cada pasaje, para así no sacar interpretaciones propias, interpretaciones buscadas únicamente en mencionar, manifestar intereses propios. ¿Sí? Recordemos que la Biblia es un todo en sí. Tenemos que unificar, tenemos que comparar toda la palabra de Dios. No podemos tener un versículo bíblico totalmente ajeno a la palabra de Dios. Debe ser siempre comparado a la luz de lo que la misma palabra de Dios también explica en otras partes. Algo que es bastante claro en el estudio de esta semana es también que el pasaje, cuando fue traducido, su significado muchas veces quiere decir mucho más de lo que los traductores han expuesto en el pasaje. Recordemos que el idioma hebreo es un idioma que no tenía puntos, que no tiene puntos, ni comas, ni ningún signo de puntuación en particular. Entonces, en el mismo idioma hebreo se ha visto la manera de poder realzar ciertas expresiones. Y eso lo aprendimos que también es a través de las repeticiones. Pues bueno, culminando el estudio de esta semana, quiero leer solamente unos pocos párrafos referente a lo que nuestra hermana Elena escribió referente a lo que es la palabra de Dios. Y también tomar unas pocas preguntas. Dice el comentario en el libro del Conflicto de los Siglos que en su palabra Dios comunicó a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como una revelación autorizada e infalible de su voluntad. ¿Okay? La palabra de Dios es la norma del carácter. También es la reveladora de las doctrinas y las examinadoras de la experiencia. Nosotros no podemos basar doctrinas totalmente ajenas a la Biblia. Deben estar basadas en lo que la Biblia nos muestra sobre un tema en particular. El hecho de que Dios ha revelado su voluntad a los hombres a través de su palabra, eso no anula, por si acaso, la necesidad que ellos tienen de la continua presencia y dirección del Espíritu Santo. Recordemos que siempre antes de leer la palabra de Dios debemos iniciar con una oración. Recordemos que fue el Espíritu Santo quien inspiró a los hombres, a aquellos autores bíblicos, para escribir lo que está allí relatado. ¿Ok? Es el mismo Espíritu que nos da claridad, que nos da el discernimiento necesario para comprender lo que el Señor ha querido transmitir para nosotros en estos tiempos. Muy bien, tomemos también en cuenta que el Espíritu Santo ilumina nuestras mentes y es necesario que nosotros apliquemos en nuestra vida las enseñanzas que ella nos da. ¿Okay? Y como el Espíritu de Dios fue el que inspiró la Biblia, recordemos, es imposible que alguna vez las enseñanzas del Espíritu sean contrarias a las de la palabra. Si algún momento alguien manifiesta o dice recibir una revelación de parte de Dios, el mismo Espíritu debe revelar algo que esté conectado, que esté dentro de lo que la Biblia nos haya mostrado. ¿Ok? Vamos a terminar con unas preguntas. Independientemente de la cantidad de traducciones de la Biblia que tengamos en nuestro idioma, sea física o virtual, dos preguntas. ¿Qué podemos hacer para poder aprovechar al máximo lo que ya tienes? Es decir, esa versión que tienes en casa. ¿Cómo podemos sacarle el máximo provecho? ¿Cómo podemos aprender a apreciar la Biblia no como un libro cualquiera, sino como la palabra de Dios? Y de esta forma procurar con fe obedecer lo que ésta enseña.
¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, es importante, recordemos que nosotros pongamos en práctica cada principio detallado en la Biblia. ¿Ok? Recordemos lo que nos dice Apocalipsis. Bienaventurados los que oyen, los que leen y los que guardan. ¿Sí? Ahora, piensa en la diferencia entre lo que la palabra de Dios enseña acerca del origen de la humanidad, lo leímos en Génesis, ¿cierto? Y lo que la misma humanidad enseña bajo el nombre de ciencia. ¿Qué debería decirnos este enorme contraste o esta gran diferencia entre ambas enseñanzas acerca de la importancia de atenernos a lo que enseña la Biblia y de cuán lejos puede llegar la humanidad cuando se aparta de la palabra de Dios y de lo que ésta enseña claramente? Lo mencioné en esta semana. Tomemos en cuenta que a pesar de los grandes avances tecnológicos en médicos, no dejan de surgir enfermedades, no dejan de haber maldades, y el corazón humano, como dice Génesis, está pensando continuamente en hacer lo malo. Es cuando el hombre se aparta de Dios. Es cuando tú decides vivir tu vida sin ir direccionado, sin que tu vida vaya paralela a lo que Dios está enseñándote. Todas las enseñanzas, todas las doctrinas, todos los mandamientos no son con el propósito de crear infelicidad en el hombre, sino de protegerlo. Es un muro protector, es una cerca, algo que evita que tropecemos, que golpeemos. Entonces, cuando la humanidad se aparta de lo que Dios transmite, de lo que Dios ha enseñado, las cosas claramente no terminan bien, ¿sí? Hay un gran contraste, una gran diferencia entre lo que Dios ha creado, de acuerdo a Génesis, y el propósito que Dios tiene para la humanidad, a diferencia de lo que muchas personas creen en cuanto al origen del ser humano a través de un cambio, a través de millones de años. Bueno, tenemos la libertad de poder decidir en qué creer. Yo decido junto a mi familia creer en lo que dice el relato bíblico, que Dios formó al hombre a su imagen conforme a su semejanza, y deseo de todo corazón que cada día podamos aproximarnos más y más a su voluntad. Siguiente pregunta. ¿Qué herramientas bíblicas tienes disponibles para ayudarte a comprender mejor la Biblia? Bueno, les comparto que tengo una Biblia de Andrews con un comentario bastante sencillo y claro, muy bueno. Además de eso, pues, en internet también podemos encontrar el comentario bíblico adventista, un comentario muy completo, bastante completo, que nos ayuda a entender cosas que a una primera lectura no entenderíamos. Recordemos cuán importante es el contexto, entender la cultura en la cual fue escrita la Biblia, comprender el mensaje de Dios. Fue primero escrito a qué grupo de personas. Claro, eso no quita que también hay un mensaje para nosotros hoy. Recordemos siempre eso. ¿Okay? Además de eso, podría también recomendar el Diccionario Bíblico Adventista. Fabuloso. Créame, hay tanto material con el cual podríamos aprovechar y profundizar el estudio de la palabra de Dios. ¿Ok? Bueno, y también dice la pregunta, inclusive si no tenemos herramientas adicionales, ¿ok? ¿Cómo podemos aprender a aplicar algunas de las lecciones aprendidas esta semana sobre cómo interpretar la Biblia? Pues bueno, si no tienes un comentario bíblico, si no tienes un diccionario, si no tienes varias traducciones en tu idioma con las cuales comparar, toma en cuenta que un pasaje bíblico, un versículo, no está aislado. No, nunca. Hay que leer todo el capítulo, también leer los capítulos que están juntos o próximos a este, entender el libro, leerlo,
comprender qué se quería transmitir. ¿Ok? Si no tenemos alguna herramienta en particular, recordemos que la misma Biblia tiene todas las herramientas para darnos respuestas claras en cuanto a lo que Dios ha querido transmitir. ¿Sí? Finalmente, a los israelitas se les dijo que enseñasen a sus hijos las grandes verdades que se les confiaban y que vez tras vez relatasen las historias de la conducción de Dios en su vida. ¿Con qué propósito? Pues claro, cuando nosotros olvidamos todo lo que el Creador ha hecho en nuestras vidas, en el pasado, empezamos a vivir desconfiados, empezamos a alejarnos del Creador, pero si nosotros tenemos siempre presente aquellos grandes y pequeños detalles que hemos vivido de la mano de Dios, nosotros vamos a mantenernos firmes en la fe. De alguna manera nos ayudará a recordar que el mismo Dios que nos libró en el pasado, nos va a librar en el futuro. Por eso la nación israelita tenía los relatos escritos para poder transmitir a sus hijos todos los prodigios, todas las grandes señales que Dios había hecho con este pueblo. Y creo que con nosotros debe ser de igual manera. Bueno, más allá del beneficio obvio que implica transmitir la fe, ¿qué tienen la enseñanza y el relato de historias sobre la conducción de Dios en nuestra vida que tienden a aumentar nuestra fe? Pues quiero compartir algo también aquí. Cuando he encontrado en la Biblia algunos pasajes que son bastante extraños y difíciles de entender, cuando veo el relato de varios personajes que han hecho grandes maldades, recuerdo algo que dijo el pastor Bullón en alguna ocasión. Me encanta tener la Biblia en mis manos, me encanta leerla, porque allí no encuentro hombres perfectos, encuentro hombres imperfectos como yo lo soy, hombres que han luchado con el pecado, hombres que han aprendido a través de los golpes. Y hay tantos personajes que se me vienen a mi cabeza que a pesar de conocer y tener de cerca a su Dios, han caído, se han apartado, mas se han vuelto a levantar. Todas esas enseñanzas, todas esas historias tienen el propósito de mostrarnos cuáles serán las consecuencias si decidimos apartarnos del camino que Dios ha trazado. Ese camino estrecho, ese camino por el cual no es difícil cruzar. ¿Ok? Pues bueno, este ha sido el comentario para poder finalizar todo el estudio que hemos tenido en esta semana. Recordemos cada lección y que todas ellas puedan ser de provecho para poder profundizar y comprometernos a poder estudiar más la palabra de Dios.